te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Hola familia, bienvenidos a su vitamina T. Les habla Fernando Pirela y hoy estaremos viendo el tema El Dios tuyo, en el Salmo número 50, del versículo 5 al versículo 8. Estaremos trabajando en ese versículo. Vamos a leerlo. Y dice el versículo 5: Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. Este es un salmo que aplica a nuestras vidas grandemente. Es curiosamente un salmo no escrito por David, sino por Asaf. ¿Quién era Asaf? Un cantor, un adorador levita, que estaba en el templo y que era también de la época del rey David y el rey Salomón. Lo vemos por ahí, más conocido por el Salmo 73, donde él abre su corazón en una disyuntiva que él tenía tal vez en su corazón contra Dios, pero Dios le respondió. Y vemos entonces este salmo que no nos habla de alabanza, no nos habla ni de lamento, no es un salmo de sabiduría, es un salmo de reprensión, donde Dios no solo reprende a su pueblo, sino que lo convoca a una asamblea santa para que, así como usted y como yo, tenemos que ser llamados a una convocatoria santa todos los días, a encontrarnos con el Espíritu Santo, que es nuestro acompañante más importante. Así que vamos a empezar a diseccionar este salmo y ver cómo aplica a nuestras vidas. Nos dice en este capítulo, un poquito más adelante, en el 21, que Dios calla. En este salmo podemos ver cómo el Señor muchas veces usa el silencio para también hablar a nuestras vidas y tratar la espera. Se los voy a leer. Y dice el versículo 21 en el Salmo 50. Estas cosas hiciste y yo he callado. El Salmo 50 tiene dos porciones. Vemos que tiene y muestra a Dios como el juez. Y la segunda parte va a reprender a su pueblo, donde su adoración es ritualista. El Señor llama a un pueblo que está lleno tal vez de muchas dogmas, tradiciones, de rituales. Por supuesto, le está hablando a la iglesia, ya que Él, cuando le habla al pueblo de Israel, tenemos que entender nosotros que fuimos insertados en la vid verdadera. Ya nosotros, gracias a Jesús, nuestro Salvador y Redentor, pudimos entrar y ser parte de la familia de Dios. Porque el Señor dice, tomad de mi sangre, que es el nuevo pacto. Somos parte de un nuevo pacto de parte de Dios que nos inserta en su familia. Entonces podemos aprender del Viejo Testamento también y más de este Salmo, donde el Señor le habla claramente a su pueblo Israel, pero nosotros como su pueblo, en la actualidad, podemos también traer una enseñanza a nuestro corazón. Y dice entonces, donde la adoración no es un disfraz. Es el pueblo y nosotros como personas hemos muchas veces disfrazado nuestra espiritualidad con alabanza, con adoración, con quebranto, con lloro, pero tal vez nuestro corazón está muy alejado de Dios. Y eso es lo que hoy tenemos y venimos a tratar, que el Espíritu Santo pueda tocar lo más profundo de nuestro corazón y poder rendirnos verdaderamente a Él de manera genuina, buscarlo todos los días en el secreto, en oración, en ruego, en súplica, en llanto, pero por sobre todo en su palabra. Porque en su palabra, que está aquí representada por este maravilloso libro, es donde podemos encontrar una sabiduría total a nuestra vida y absoluta. Eso es lo maravilloso. Y vámonos un poquito más adelante en el Salmo y nos dice, Dios habla desde Sión. Eso estaba en los primeros versículos, antes del 5. Pero ¿por qué es importante? Dios habla desde Sión. ¿Por qué usa esta frase? Porque el Señor
en esa época, Sión representaba la ciudad donde estaba el arca de Dios. Y allí estaba su presencia. Y en ese momento él quería hablar desde el lugar donde está su presencia. Ahora, gracias al Espíritu Santo, la presencia de Él está en usted y en mí. Y cuando nos reunimos, 2 o más en su nombre, Él está allí. Se está rondando porque creemos fielmente que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte nos levanta a nosotros y está con nosotros en todo tiempo. Y dice luego, más adelante, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. ¿Por qué quiero que leamos este versículo? Aquí tengo unas notitas y dice: cuando somos parte de su iglesia, pensamos que el juicio comienza por los que están afuera. Normalmente como iglesia pensamos que el Señor viene a traer juicio a los que no son de su iglesia, de su familia. Pero verdaderamente la Biblia enseña que el juicio de Dios comienza en su casa, con nosotros. Y dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Dios quiere exponernos. Él quiere mostrarnos verdaderamente quiénes somos usted y yo. Eso es lo que Él habla en este salmo. Él nos desnuda y nos hace ver que estamos tremendamente necesitados de su presencia, de su misericordia, de su perdón. Y eso nos hace que nuestra altivez, nuestro ego se desinfle. Es algo muy necesario como iglesia aprender hoy en esta vitamina que tenemos que ser más humildes, que tenemos que ser más seguidores de Cristo, humillando nuestra vida, no en látigo, no en echarnos tierra como lo hacían antes los judíos o darnos golpes de pecho, sino en una verdadera búsqueda a Jesús a través de su Santo Espíritu. El Señor nos tiene como hijos y Él redime nuestra vida. Tenemos que entender que el poder de Dios es el que nos da una nueva vida, no el nuestro, no el de nuestro pastor, no el de nuestros hermanos, no el de una estatuilla o de algún aceite. Nada de eso tiene poder. El poder viene en el Evangelio y viene a través del Espíritu Santo. Y recibiréis poder y me seréis testigos. También dice que el Evangelio no es solo palabras, sino consiste en poder. Y ese poder que nos libera, que nos hace nuevos y que nos hace las personas que Él quiere que seamos. Sigamos. Y dice que cuando tenemos al Hijo, tenemos la vida. ¿Por qué? Vámonos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es tan importante? Porque Él es el que hace que todo tome sentido. Su resurrección para nosotros como cristianos es el ancla de nuestra fe, ya que a través de esa resurrección Él nos levanta, Él nos libera, como aprendíamos hace poco en la fiesta de la Pascua de la resurrección. Y ya para cerrar y culminar, vamos a leer otra vez el versículo 7 del capítulo número 50 del libro de Salmos. Versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Como les decía, es un salmo de reprensión, donde Dios llama a su pueblo que estaba tal vez pensando que estaba cerca de Él, pero estaba muy alejado. No hay relación si había un rito. Había un rito en nuestra vida que nos hace seguir caminando tal vez como cristianos, repitiendo siempre las mismas actitudes que son buenas, pero también puede que no estemos rindiendo nuestro corazón. Y ustedes van a ver por qué es tan importante el título de este tema, el Dios tuyo. El Señor que nos redime y nos rescata, culmina este pasaje, o en este caso estos versículos que estamos leyendo, donde Él usa el nombre de Israel. Es curioso porque Israel es el nombre que se le da a Jacob cuando Dios le dice: Jacob, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Aquel el que lucha con Dios y vence. En aquel encuentro donde Jacob tuvo una lucha toda la noche con un ángel, donde él
se agarró de su pierna o de su pie y no lo soltó hasta que Dios lo bendijera. A Jacob se le cambia el nombre y se le dice, te llamarás Israel, que pasó a ser el nombre de la nación de Israel, la cual hoy usted y yo la conocemos como país, como nación, como pueblo escogido de Dios también. Aquí nos hace ver que a usted y a mí nos dio Él una nueva oportunidad. Y hoy, antes de orar, quiero decirle que usted y yo somos hijos llamados en esta convocatoria santa, en esta asamblea que nos enseñaba el Salmo número 50, donde Dios nos llama a arrepentirnos, a no seguir haciendo las cosas por rito, sino hacerlas con un corazón humilde y humillado delante de Él. Y entendiendo que solo Él tiene el poder de redimir, de salvar, de levantar a una persona, pero por sobre todas las cosas, Él nos declara que Él es nuestro Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que tú nos das. Bendice a cada persona en sus hogares que esté escuchando este mensaje, que tú puedas tocar su corazón, humillarnos ciertamente delante de ti, pero por sobre todo, Señor, queremos estar en tu presencia, entender tu palabra que tú nos enseñas y ponerla en obra y en práctica. Gracias por este tiempo. Bendice a todos los que estén escuchando este mensaje, llénalos de ti y haz tu voluntad en ellos. En el nombre de Jesús, amén. Hasta luego, familia. Saludos. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, Este Camino, estamos para servirte. Estecamino.com